Bienvenidos. Nuevamente nos encontramos acá con Santiago Espinosa, con Luis Brun en los controles, en una nueva entrega de Los 400 Golpes, acá en el Laboratorio 45, en el Campus Julio León Prado de la Universidad Privada Boliviana. Hoy día nos reúne justamente el estreno de una película a la que la gente que ama a los niños seguramente debe estar muy entusiasmada por ver, que es una biopic esperada por algunos, pero que ya la crítica está sentenciando como una de las peores películas de su género. Santi, yo no la he visto, Santiago la ha visto hasta cierto punto porque se ha cortado en medio del estreno, pero Santi, ¿qué peli es? Hola Andrés, bueno, hola Lucho, sí nos vemos, es Michael, ¿no? Es Michael, soy Michael Jackson, podría haber sido soy Michael Bolton también, pero Quizás hubiese sido mejor. sí, sí. Un hombre luchando en contra de la caída del cabello. Como decías, he visto parte, fui a una función especial, pero la copia estaba mala, no sé, tal vez ha sido un complot, ¿no? O un sabotaje, como suelen denunciar en este país. Y vos, sí, lo que sí he visto mientras... Tal vez es Jim Caviezel, el de la peli esa que rescataba a los niños de pederastas. Ah, Que ha boicoteado para que claro no que fueran a está la peli. ahorita en Latinoamérica, además, ¿no? Exacto, Que sí. sea vos, no me acuerdo. Voces Inocentes. O sea, una No, cosa Voces así. Inocentes es Era de de Tommy. mexicana, ¿no? Sí. De Mandoki. Pero sí, me parece raro que la copia que estábamos viendo se ha colgado, pese a que no se confía en el digital, entonces no la he terminado de ver. Tampoco esperaba verla, fue como una circunstancia accidental la que me iba a verla, pero sí me ha hecho pensar en lo, en lo aburridas que se han vuelto, o que han sido siempre probablemente las biopics, sobre todo de músicos, que es lo que va a ser, porque si fuera de biopics en general nos quedaríamos en una maratón aquí. Unos 4 días, sí. Sí. Yo justamente fuera de cámara sí ya les decía a Lucho y a Santiago que muy probablemente la peli que ha comenzado esta moda de querer ganar un Oscar imitando a un músico, quizás recientemente es Bohemian Rhapsody, pero sin lugar a dudas eso comenzó con Ray Ujú. también, porque a partir de Ray también hubieron algunas, y de hecho salió una gran parodia de la biopic de músicos que es The Dewey Cox Story, ¿no es Ujú. cierto? Con el gran John C. Reilly. John C. Reilly. Ujú. Y además con el gran Jack White haciendo de Ah, Elvis sí. Presley, ¿no? Sí, que en realidad, cuando hablábamos de las biopics, estábamos pensando que las falsas biopics, o digamos las biopics de músicos de ficción, digamos, que nunca ha existido, o que parodia el género, o los falsos documentales, suelen ser más interesantes que las biopics, porque las biopics en general de músicos, sobre todo relativamente contemporáneos, ves a una fórmula que ya es demasiado aburrida, que básicamente cuenta el origen humilde, Drama de difícil, sí, infancia, se con muere padres alguien, abusivos, o se muere el hermano, el sí, primo. y el problema de drogas, ¿no? La convivencia extraña con el estrellato y la fortuna, y luego la redención, digamos. Que generalmente terminan ahí. Sí. Sí, no, generalmente son bien aburridas. De hecho, en Dewey Cox Story, Mm. y justamente hablábamos que no solamente Michael es una buena justificación, sino sabemos que van a haber prontos estrenos de varios otras biopics. Se está trabajando en una biopic sobre Madonna con Julia Garner, que es una gran actriz, Ujú. que esperemos que haga algo interesante ahí. Y evidentemente hay 4 películas anunciadas sobre los Beatles. Sí. Y eso me acuerdo porque justamente en Dewey Cox Story hay una alineación de Beatles que esos actores me hubiesen encantado que hagan. ¿Quiénes eran? Ya no me acuerdo de qué. Era, no me bueno, Voy a buscar. seguro que Paul Rudd Ah, sí. hacía ¿De McCartney? no, de Lennon. Ah, ya. eh, el Justin Long hacía de George Harrison. Jack Black hacía de Ah, McCartney. sí. O sea, por favor, ofrezco mi herencia porque Jack Black haga de Paul McCartney. Y no me acuerdo quién hacía de Ringo Starr, pero ¿quién se acuerda de Ringo Starr? Bien, nadie. Aquí veo a Jason Schwartzman. ¿Él era alguno? No, no. ¿O Sí, no? no, Él era. él era Lennon, Bueno, creo. entonces Paul Y, Rudd tendría que ser. A ver, no, Schwartzman creo que era Ringo Starr, porque puede ser por la nariz. sí, No, claro. la nariz es. La nariz. Es como Sí. identificable, sí. Pero
hubiese preferido esa alineación a la que han anunciado para esta nueva peli. Creo que tú Sí, estás sí. entusiasmado porque Paul No, no Mescal haga. tanto. Me gusta Paul Mescal, pero ya estoy un poco cansado de las películas sobre los Beatles. De hecho, no he visto estas que ha sacado el mismo Peter Jackson, que son documentales, la enésima escarbación de la Anthology, del Get Back. O sea, ya me cansa. No, o sea, no Y se sé. los está diciendo un gran coleccionista Sí, de no. memorabilia Pero ya y llega un punto en que realmente me cansa. No hay, hablamos de bandas famosas que no tienen biopics, está Pink Floyd. Ojalá no la hagan, estaba pensando eso. Sería muy... Bueno, The Wall es una especie de biopic indirecta porque tiene algo más interesante. Pero no, sí, Michael está, dice Andrés, está siendo vapuleada por la crítica, apenas se ha estrenado, el jueves llega a salas. De todas maneras, me imagino que va a tener audiencia. Michael Jackson es un personaje muy popular o impopular, dependiendo de dónde se lo vea, que aún ahora, ¿de cuántos años de su muerte? De más de 10 años, ¿no? 15 20 años ya de su muerte, sigue despertado pasiones. De hecho, en este estreno al que fui, que una suerte de premio, había un grupo de fans que han hecho coreografías y todo, ¿no? Entonces, es alguien que todavía despierta mucho fanatismo, eh, pero que creo que hasta donde he visto sí está muy, muy injustamente representado, porque además hay que decirlo, muchas veces las biopics terminan siendo esta cosa indeseable que son las hagiografías, ¿no? ujú. Que son como testimonios elogiosos, ¿no? De los artistas y no estudios de personaje como tales, ¿no? No, termina siendo un ejercicio de relaciones públicas. No sé cómo le limpiamos la imagen a alguien, obviamente con mostrando su humanidad y sus debilidades y sus flaquezas. Y si en lo que a mí respecta, si de algún artista pop se debería hacer una biopic es de Prince, que ya se los Mm. decía también fuera de cámaras. El gran problema es que el director que debería haber hecho esa biopic ha muerto hace mucho, que es Pier Paolo Pasolini. O sea, creo que Teorema hubiese sido Seguramente la va a una... hacer Barry Jenkins, ¿no? Bueno, Barry Jenkins Todavía. podría hacer Sí, sí. algo, quizás, Mm. pero claro, con ese genio záfiro que era Prince, sí, sería una gran película. De hecho, Pero, recuerdo, hablaba justo de biopics recientes, de una también, a propósito es que dijiste Pasolini, me acordé de la María Callas y la biopic de la reina sobre la María Callas, ¿no? Que no está mal, pero en realidad obedece a un proyecto de más largo aliento que una trilogía sobre personajes, ¿no? Más o menos. Mujeres, sobre todo mujeres, con vidas atormentadas en la escena pública. Pero otra mm, cosa que hay que decir es que las biopics suelen estar pensadas para actores que quieren ganar Oscars, ¿no? Eso es otra cosa que es una evidencia. O sea, si repasamos ahorita algunos biopics recientes incluso, ¿no? Solo las que hace Timothy Chalamet no ganan, ¿no? Porque lo detesto, ¿no? Lo hizo hace 2 años la de Bob Dylan, ¿no? Eh, Complete and No. Pero, por ejemplo, la de Angelina Jolie como la María Clara está para el Oscar. O sea, Raid con el Jamie Foxx ganó el Oscar. La Bien Ross sobre la Edith Piaf con la Marion Cotillard ganó el Oscar. La de Freddie Mercury con este chavo que nunca ha vuelto a ser nada más importante que es el Rami Malek, ha ganado el Oscar. que era un buen actor Robot, ¿no? sí. No, Gran serie, sí. sí. No, no era Yo Robot, era Ah, Mr. Robot. viste, Sí. WhatsApp. Lo ven. No, sí, un montón de actores. Es como, pero que hay ahí un gran problema porque es la confusión entre interpretación y actuación Ujú. con imitación, ¿no es cierto? Entonces, lo que muchas veces se premia es evidentemente eso y eso es muy problemático. Pero hay muchas que son interesantes y quizás podemos hablar de las interesantes y de las no tan interesantes. Ujú. Hay algunas biopics que han sido muy vapuleadas. Justamente hace un ratito estábamos hablando sobre, por ejemplo, esta biopic que está en Netflix, creo todavía, sobre Bob Marley, que es una Sí. súper sesgada y que Bob Marley está ahí con esteroides y además es prácticamente un santo de la causa Rastafari. Bueno, que se llama One Love, ¿no? One Creo. Love, sí. Sí, que, bueno, o sea, no sé, la verdad es que hay muchos de estas biopics también como que obedecen a ciertos documentales que se hacen, que les hacen el trabajo previo de investigación documental e histórica y luego
por su éxito, digamos, porque un poco antes de One Love hubo un documental sobre Marley de Kevin McDonald, creo que más o menos facilitó o dio lugar Mm. a que se hiciera. Lo mismo pasó con Amy Winehouse, antes de la realización de una biopic que está en HBO, se hizo este documental que es interesante por la forma que está hecho, que es de Amy Winehouse, de este director inglés de origen hindú, no me acuerdo ahorita el nombre, se me viene, pero que tiene que ver con eso, o sea, que con la idea de convertir algunos documentales más o menos interesantes o reveladores en ficciones para actores que están como urgidos o quieren Pero ganar Oscar. es el mismo proceso de Our Brand is Crisis, un Sí, documental claro. interesante que lo conviertes en una película Sí. bastante olvidable. No sé, porque la pones a Sandra Bullock, crees que se justifica todo y es un poco desastroso, ¿no? Mm. Pero hay Sí. varias biopics que son interesantes, otras no tanto, y hay otras que rayan lo vergonzoso. Justamente estaba pensando en una, no sé si recuerdas que el 2015, 16, se estrenó una película sobre Nina Simone, Ujú. en la que la Zoe Saldaña, Ah, sí. actriz famosa por ser Gamora y por ser siempre azul en sus películas, porque hace de Gamora y hace también de la mina de Avatar. Ujú. em, de hecho, le hicieron blackface para parecerse a Nina Simone. O sea, una película sobre un ícono, Strange Fruit, digamos, de los derechos civiles y Sí. obviamente del jazz, a la que le hacen blackface para que... No, es como inaudito, pero sí, recuerdo la polémica. Mm, Esa es otra, tema, que, claro, las biopics suelen ser un reto también para los diseñadores de arte, los maquilladores, ¿no? Los que fabrican prótesis y convierten, digamos, actores que en la práctica no se suelen parecer tanto como uno quisiera. Sigo pensando que si algún día se hace la biopic de Leonard Cohen, debería actuar la Dustin Hoffman, pero más joven. Em, Sí, Rejuvenecida, sí, sí. pues sí, sí, porque ahorita no, ahorita tiene más años que los que tenía cuando murió el Kobe. Eh, Así pero como si fuese The Irishman, sí, pero sí. The Canadian Man. Entonces, claro, suele ser otra categoría en la que suelen lucirse y ganar premios. Entonces, hay otra que he visto recientemente que no me ha disgustado tanto, que igual viene de esta ola de la que hablabas, ¿no? De que más o menos ha dado pie Bohemian Rhapsody, sobre todo de solistas, ¿no? O sea, de figuras. Porque es importante decir que también las biopics suelen centrarse en figuras y a veces olvidan, digamos, a las bandas, ¿no? Pues es raro esto este cuádruple proyecto de De Sam los Mendes, los Beatles. Beatles, ¿no? Entonces, claro, eso supone, digamos, marginar o desplazar la atención de las otras figuras que suele ser más interesante, ¿no? Y es esta que te decía, es la que se ha hecho de Bruce Springsteen, ¿no? Ah, Con el Jeremy Allen White, que es igual vapuleada por la crítica, pero la que a mí me gusta sobre todo porque tiene un foco mucho más modesto, digamos, no pretende ser una valle ambiciosa. Está, de hecho, dirigida, si no me equivoco, por el mismo director de Wolverine, creo que es de Wolverine, sí. Eh, y que se mm, centra, ¿no? Y que se mm, centra en un episodio que es la grabación de Nebraska, que es este álbum más acústico, más seco y más bellísimo bellísimo, disco. uno Yo de los creo que es mi mejores disco discos. favorito de Sí. Springsteen. Entonces se centra en ese momento en la crisis como emocional, personal que tiene Springsteen. Entonces, eso tiene una riqueza que no tiene otras películas, que es que quieren ser mucho más expansivas y ambiciosas y capturar toda una vida, como ocurre hasta donde he visto con Michael, que empieza con los Jackson 5 y llega bueno, hasta donde se ha cortado y ya era solista. No, no, y de hecho has mencionado Walk the Line. Walk the Line es una película que cae en todos los clichés de la biopic, casi como de manual. Pero es una película que a mí me gusta, quizás por un poco por lo que dices, o sea, porque si bien muestra los orígenes de Johnny Cash, se centra sobre todo en el Sí, romance eso. entre June Carter Cash y Johnny Cash. Y sí, no sé si la volvería a ver. Sí, ese poco largo. Eh, Eso sí. Bueno, ahora todas son largas. Pero, de hecho, volviendo al tema de los Oscars, esa película le valió su Oscar a Reese Witherspoon como June Carter, ¿no? y a Joaquín Phoenix Su la nominación, nominación, claro, claro, que sí. después la ganó como... Porque además ambos cantaban, ¿no? Ese era Claro, un que ejercicio. es otra de las cosas que suelen demandar las biopics, ¿no? Al Chalamet también, o sea, la gran cosa era que cantaba las canciones de Dylan, ¿no? O sea, era como el gran desafío y que aprendió incluso a tocar guitarra, armónica. O sea, es eso, es casi un reality, ¿no? Para los actores, o sea.
Y un concurso de Un talento. concurso de talentos, Sí, ¿quién sí, puede más? sí. Justamente el Santi se acordado de una biopic que a mí me gustó muchísimo cuando se estrenó, igual no la he visto desde su momento, que eran los 2010, que es justamente, yo le decía que era la Girl, pero no era la Girl, era Serge Gainsbourg, Vie Heroique, ¿no? Mm, La vida heroica de Serge Gainsbourg, que, que, que yo decía que era la Girl porque juega mucho mm, con los fantasmas y todos los problemas que tenía Gainsbourg con su autopercepción, pero también con sus demonios internos. Claro, y hay partes en las que el actor usa prótesis y hay momentos en los que hay marionetas, ujú. que los demonios son marionetas. Entonces es como juega mucho con, o sea, esta idea de la vida del héroe, pero también la vida del héroe pensada como si fuese un relato mítico, digamos, ¿no? Entonces todo tiene, esa es una gran biopic. Por supuesto, los biopics que se alejan más del formato de biopic justamente son las que más nos gustan, creo, y recordamos una película que creo que es definitiva y fundamental para nuestra generación, Sí. que es I'm Not There, Mm, de Haynes, y justamente también otra película de Todd Haynes, que es Velvet Goldmine, que es otra película que es una suerte de biopic alternativa de Bowie, Iggy Pop mm, y Lou Reed, Blue ¿no? Ridge, O sea, pero concentrados en solo dos personajes y un mm. periodista. Sí, no, claro, esas son las biopics más retadoras, ¿no? Porque finalmente los fans suelen, o sea, los fans suelen conocer más o menos las carreras de sus ídolos de pe a pa, y digamos, básicamente lo que vas es mostrarles una versión de lo que ya has leído o has visto en innumerables documentales de tele, ¿no? Entonces, este tipo de trabajos como los que hace Todd Haynes tiene un nivel de desafío al espectador que no tienen normalmente los biopics, que son cada una recapitulación, están como transformando todo el relato que te has hecho en tu cabeza de tus ídolos en una película, digamos, o convertir los documentales que te has tragado desde que eres fan de un artista en una ficción con un actor que puede o no gustarte. Eh, y además es un género muy gringo, eso de que decirlo, ¿no? Aunque tiene expresiones como las que hemos mencionado, francesas, Ujú. o algunas mucho más inglesas o anglos, porque también ha ido permeando otras cinematografías como las latinas. Hace rato estábamos hablando de versiones, por ejemplo, de biopics de músicos populares argentinos, ¿no? Como son Gilda y El Potro. Sí, Gilda y el Potro. La de Gilda tiene un ritmo muy extraño para una biopic Sí. de una cumbiera. Por momentos es como muy lenta, pausada. Tiene estas largas tomas que son súper curiosas. Mm. Ah, De aquí su, de su funeral me parece una toma bien interesante, cuando se va el sí, carro fúnebre. sí, no, es bien interesante. La del Potro es un desastre. No, o sea, o sea, es bastante insoportable a pesar de que a, a pesar de que hayan momentos en los que también rompe un poco con la narrativa lineal y hay como una suerte de puestas en escena, sobre todo con esta suerte de metáfora entre Rodrigo y el boxeador, Sí. pero el personaje es despreciable, o sea, no es posible que hagas un ejercicio de relaciones públicas para que termines odiando al que deberías lavarle la imagen. Sobre todo está muerto. Sí, no, me parecía espantosa. Y creo que no lograba captar esta cuestión tan chabacana, próxima, no chabacana, más bien campechana Campeche. del potro. Claro. En cambio, Natalia Oreiro, Sí. bueno, o sea, Natalia Oreiro te enamora un poco como Gilda, Ujú. pero Natalia Oreiro no tiene nada de cumbiera, no No. lo sé. O sea, no tiene esa fuerza escénica que tenía Gilda, es más bien como no sé, pues como una princesa de telenovelas haciendo Que de de la hecho, reina de la cumbia, o sea, así, no. ¿qué hace? Natalia Oreiro hizo esta serie de Eva Perón, sí, ¿no? Claro, hizo esta serie de Eva Perón Sí. basada en Santa Evita. Sandrita del Tomás de la Martínez, sí. Me está acordando, Bueno, casi toda la serie es de cadáver, así que sí. no, Que no. tal vez más, se acomoda más a eso No, que a Gilda. a mí me gusta muchísimo Natalia A Oreiro mí como igual. actriz y realmente demuestra cosas interesantes, pero, o sea, me gusta la peli, pero no sé si para una biopic de Gilda, no lo sé. Sí. O sea, quizás de una cantante rock independiente, eso funciona mejor. Sí, bueno, de todas maneras, algo que también hablamos de las versiones no estrictamente cinematográficas de biopics en español, hablamos, por ejemplo, del fenómeno de las biopics seriadas, ¿no? Que es las mexicanas, sobre todo, que es un fenómeno tremendo, ¿no? Luis Miguel, Juan Gabriel, Vicente Fernández, y O no, sea, siempre en sí, domingo hecho sí, serie. sí, que es otro fenómeno interesante y muy popular además, ¿no? Que además está casi todo en Netflix y que
está rentabilizando un Sí, montón. los Bronco, etcétera, etcétera. Sí. Y básicamente biopics de un montón de cosas. Y realmente han tenido muchísimo éxito, ¿no? Mm. Justamente tú hablabas de un personaje que ha sido emblemático en la cultura popular de los últimos años, que es Luisito Rey, Ah, sí. interpretado por Oscar Jaenada. Y recordabas una Sí. biopic que yo recuerdo que un director español me comentaba que la familia no le había gustado mucho de uno de las grandes leyendas, de la leyenda del tiempo del flamenco, que es Camarón, ¿no? Camarón de la Isla, en la que Jainada hace un buen trabajo y creo que todo el mundo lo reconoció, pero la película era un poco rara, ¿no? O sea, Sí. además se reconoce que muere por las drogas y creo que la familia niega eso, ¿no? No, de hecho, Eh, la vida y la muerte de Camarón sigue siendo objeto de mucha controversia en España, ¿no? Eh, y me hizo yo también de alguna película, o sea, a propósito justamente de Camarón, de estas otras biopics más laterales, que en realidad no llegan a ser biopics, hay una película que se llama justamente La leyenda del tiempo, que está basada, ¿no? claro. El Isaac y la Cuesta. De la Cuesta, que habla igual más o menos de una bien, bien libre sobre lo que inspira en realidad la figura de De Camarón, Camarón. ¿no? Fuera de España incluso, ¿no? Hay Que comienza con esa controversia. secuencia de esta bailadora de flamenco Sí, japonesa. Es esa es bellísimo, sí. bellísima. Por ejemplo, ese tipo de ejercicios mucho más libres, que no se atan más, sobre todo el rigor histórico, que es otro de los temas, porque siempre que hay una biopic salen los detractores, digamos que dicen que la historia no respeta los episodios más oscuros de las vidas, que eso es bien común cuando las Mm. biopics están pensadas o producidas por familiares o los herederos de los derechos, son básicamente testimonios para lavar imágenes y tratar de conservar su legado sin manchas, ¿no? Y es lo que pasa en buena medida en Michael, hasta donde la he visto, que va a estar pensada básicamente para tratar de lavar su imagen, controversial sobre todo por escándalos que se han ventilado de sobra, ¿no? Entonces, es otro problema, ese es el nivel de ocultamiento en el que pueden caer las biopics, porque finalmente son como biografías autorizadas en buena medida, ¿no? Claro, la falta de honestidad, ¿no? Y justamente fuera de cámaras también tú recordabas una que, si no menciono, probablemente voy a tener que dormir en el sofá porque como que mi esposa es fan del artista, no sé si de la biopic, pero sí del artista, que es Selena. Ujú. ¿No es cierto? Que es la biopic que catapulta a una de las artistas latinas más importantes y también más chinchosas del panorama, que es Jennifer López, ¿no? Pero que también se ha hecho una versión seriada en Netflix Sí, que fue súper polémica. A mí me impresionó el bullying que le hicieron a la actriz, que obviamente era menos voluptuosa que Selena y por eso la comenzaron a acribillar en las redes de una manera, me parece un poco desmedida, ¿no? y de hecho hay también ahora, se estrenó hace poco y lo vi, una miniserie documental sobre Selena. Sobre Selena, Sí, exacto, sobre o el sea, asesinato. es una industria por sí sola, Selena. Y hablando de artistas gringos de origen latino, también hablamos de una clásica que es La Bamba, ¿no? La Bamba, Sí, claro, sí, por supuesto. Yo creo que todos hemos crecido con esa sí. banda sonora. Todos los que alguna vez hemos rasgado una guitarra hemos aprendido los acordes de La Bamba, eso sin duda. Y por supuesto, Lou Diamond Phillips creo que ha sido uno de los grandes rostros latinos con los que nos hemos identificado, incluso en la película de Jaime Escalante, que a ti te emociona tanto. Sí, hablaba de biopics. Pero sí, no, evidentemente La Bamba, que es esta, obviamente, bueno, de este músico emblemático que era Ricky Valens, Ujú. que muere en este accidente de avión el día en que murió el rock. Que es Buddy Holly, no, Sí, Buddy Holly, ¿no? Buddy Holly, sí. Sí, 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 sí. Y bueno, y de ese periodo hay muchos, ¿no? sí. Y, Elvis, hemos dicho que es de los peores llevados, salvo la versión que decíamos de Priscilla, de Sofía Coppola, que es una gran biopic indirecta o lateral de Elvis, ¿no? sí, que el retrato es muy de perfil, pero es una gran película, sin Sí. lugar a dudas, ¿no? Y realmente hay muchos actores que han hecho de Elvis, o sea, obviamente Jacob Elordi, está Sí. Austin Butler, pero no sé si recuerdas, había una miniserie en la que el Jonathan Rhys Myers, que también se Ah, estaba especializando en ser claro, actor, claro. hacía de un Elvis bastante raquítico, ¿no? Que No, de Jonathan Rhys todos, Myers creo que actuó justamente en Bello Goldmine, sí, ¿no? sí, 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 ¿no? Claro, exactamente, claro, exactamente. Ahí fue claro. como se convirtió en una suerte de ícono sexual. Mm. Pero en esa Elvis no era mala, pero tampoco era muy buena. Y creo que el personaje de Elvis es un personaje que podría ser tratado de manera un poco más justa y más compleja. Ujú. No sé, generalmente siempre como el mismo arco, su adicción Sí. con las drogas y cómo se diluye. Y hay esa película horrible con Austin Butler en la que Baz Luhrmann hace Sí. una suerte de... O sea, que ni siquiera explota lo que creo que quería explotar Mm. originalmente, que era esta relación tóxica Con entre su
coronel, la industria, digamos. Entre la industria y Elvis, ¿no? Y que está representada por la industria en persona, que es Tom Hanks. No, o sea, Sí, hasta eso está desaprovechado. sí, no, que es espantoso. Hay una peli de los 2010 que me acuerdo que en el momento, creo que cuando estamos haciendo la Ramona mensual, hace muchos años, se estrenó y me gustó mucho, que era esta biopic de las Runaways, Ah, claro, de en la que Kristen Stewart en ese momento era súper popular y sí. estaba por Crepúsculo y después estaba haciendo ya cosas más interesantes, en la que Kristen Stewart hace de Joan Jett, Ujú. uno de los íconos del rock, Mm. pero que es muy secundaria. Quien se Sí. roba un poco la peli es justamente Dakota Fanning, que había dejado de ser una niña que actuaba Champagne con Sean Penn haciendo bueno, de de niño. Sean Penn, de niño hombre. Y ella hacía justamente de Cherry Bomb, ¿no? Que era la vocalista de esta banda malograda, o bueno, una de las bandas pioneras del punk gringo, digamos, femenino, Claro. ¿no? Las famosas Runaways, que me gustaban mucho, sobre todo por la interpretación de ella y porque era una película como muy melancólica. Creo que Joan Jett era una de las productoras. Em, Creo que era una peli que me gustó. ¿La viste esa? O sea, Sí, sí, me acuerdo menos. Estoy pensando también en un dato que lanzabas, que suele pasar mucho que los productores de estas películas son los mismos músicos, mm, ¿no? Entonces, eso, como que tienes que tener la autorización para contar su historia desde su punto de vista. O sea, ahí está biopic reciente igual de Elton John, que es Rocketman, que igual es productor, la de Bohemian Rhapsody son los sobrevivientes. la que se está haciendo de Madonna. Y hay una Sí. foto de Julia Garner abrazada a Madonna y ese ya es un mal signo. Y por ejemplo, también, y eso no sé hasta qué punto ha sido bueno esta película de se me olvidó el nombre, pero la del Bruce Springsteen también, o sea, sí, dice que el Bruce está todo el rato al lado del Jeremy Allen White, como dando su visto bueno, y él es casi que lo eligió, ¿sí? O por lo menos dio su aval. Entonces, ese es un tema también peligroso, porque está hechas a la medida de los propios biografiados, sin una distancia suficiente a veces para contar la verdad, o no, la verdad, por no, para contar algo honesto, como digo. Yo creo que una película que es producida por los músicos, Sí. pero que tiene un nivel de honestidad que a mí me gusta mucho, es Straight Outta Compton, Ah, ya, que sí, es justamente de Niggas with Attitude, sí. ¿no? O sea, básicamente la realeza del hip hop de la costa oeste, perdón. Uy, no me maten, por favor, por haber tenido ese error. No, de la costa oeste, ¿no es cierto? Que es básicamente la biopic de cómo Dr. Dre y su crew van creciendo, pero creo que es bastante honesto porque a pesar de que Dr. Dre siempre se lo muestra como un genio Sí. musical, se muestra también evidentemente los conflictos, problemas serios que habían en el grupo y la representación de Easy A es una representación muy romántica, ¿no? Eso es como, a ver, como es un tipo decadente, peligroso, autodestructivo, pero al mismo tiempo se lo retrata con muchísimo cariño y también como un tipo muy talentoso, digamos. Y ese es un buen ejemplo, además, extraño también de una biopic que es más coral, en la que no se centra en un solo personaje, porque eso es lo que decíamos, pasa mucho con las biopics, que es focalizarse en la figura más visible, el Mm. cantante, digamos, el frontman, digamos, que eso genera, digamos, un problema a nivel de subrepresentación también de los otros músicos, ¿no? O los otros integrantes. Por eso me parece un buen ejemplo de cómo se puede trabajar una biopic De una de banda. una banda, ¿no? Y no de un personaje o una figura o de un divo, digamos. Creo que es todo lo contrario a lo que pasa con The Doors, digamos. Claro, Entonces, como que exactamente. los Doors son Jim Morrison, todo lo demás son figurantes, básicamente. Entonces, Y eso que siguen, sí, los dos siguen girando, claro, tocando. bueno, A nadie le importa, no sé si digamos, debería, pero bueno, pero necesitan están vivir ahí. de algo. Sí, no, claro, no, en esa película básicamente es como una canonización de El Rey Lagarto, como si fuese Claro. una suerte de santo de los toxicómanos poetas. Sí, es que así como, digamos, la política se cree mucho en los caudillismos, en la música también hay esta tendencia a creer en las figuras mesiánicas, ¿no? Estos elegidos, iluminados, ¿no? Que, digamos, convierten en belleza o en oscuridad todo lo que rodea. Y eso es lo que pasa mucho con las biopics, que realmente se focalizan en figuras y no, digamos, en movimientos, incluso a veces en contexto. Eh, y eso está incluso con músicos
clásicos, ¿no? Otro que habla de los músicos clásicos, porque eso está desde Amadeus, que es esta biopic de Porque Mozart. esa biopic tiene potencia, porque a mí los forman un poco como que se inventa una Claro, con relación Salieri. con Salieri que no es histórica. Sí. Se inventa un Mozart que es como un histrión. Claro, es un payaso, ¿no? Sí, que es que el gran papel, De Tom Hulce, ¿no? sí, que es un actor medio malogrado por la Sí. industria. Bueno, A mí me gusta, ¿no? sí, no. A mí es una película que me gusta, Sí. pero es un poco porque se aleja del intento de querer mostrarte una visión realista de Mozart. Y porque digo, yo creo uno de los mejores villanos de la historia, ¿no? Salieri, que de hecho le ganó el Oscar a Tom Hulce, ¿no? El J. Abrams, ¿no? No, J. Abrams es el director, productor de Lost, pero este es F. Murray Abraham. Sí, que un gran actor. en Gran general. actor. Sí. Y hace poco lo he visto en algo, ¿no? Sí, Está en White importante, ¿no? Lotus, segunda temporada. Exacto. ¿No? Sí. Que de hecho es el papá del Imperioli de los Sopranos. De Michael Imperioli, otro Sí, gran sí. actor. Pero sí, bueno, y por supuesto La Amada Inmortal, ¿no? Con un actor que también hace muchas biopics. Beethoven, como diría Homero Simpson. Que igual me gusta porque el actor es Gary bueno, Oldman. sí. Que se especializa. A mí debo decir que el Oscar que ha ganado haciendo de Churchill en traje de gordo, o sea, ese tipo de cosas a mí no me funcionan tan bien. Pero creo que se especializa mucho en imitar gente, ¿no? O sea, es Gary Oldman, creo que le gusta mucho imitar gente porque también hizo de Sid Vicious en Sid y Nancy, ¿no? Cierto. No, y bueno, y ya hemos mencionado que hacía de Beethoven, Sí. entonces creo que le gusta Bueno, hacer biopics a Gary Oldman. sí. Y hace tiempo no lo veo. Y, bueno, y hablando del mismo, más o menos del periodo más clásico, hablábamos también de una película más heterodoxa también, que hasta de Farinelli, que es del famoso personaje, El Castrato. ¿no? Una película del 94 que tuve que recordar ese año porque hemos clasificado al Mundial, no como este año. Bueno, volviendo al tema anterior, que sí era de Corbiot, ¿no? La biopic. Y sí, estábamos discutiendo hace un ratito, no sabíamos si era una película italiano-francesa. Es italiana y francesa y serbia. Tiene capital de los tres. Yo la vi doblada, o sea, en francés, no sé si doblada. En esa época no me preocupaba tanto por eso, pero estoy tratando de ver en qué idioma se hablaba. Pero evidentemente es una peli súper interesante, Sí. ¿no? Un poco perturbadora. Yo creo que cuando era tan chango no era consciente de que los castriatis eran algo histórico, digamos. Sí, claro que por cuando había mujeres, digamos, en la música lírica, ¿no? Me acuerdo que era una película que nos recomendaban ver cuando estudiábamos en colegio, no sé por qué. Porque eran Bueno, músicos. pero no queríamos ser castrados, digamos, ¿no? Así como desalentarlos a que Sí, sean músicos sí. profesionales. Ah, pero, bueno, es una película y me acuerdo muy bien porque además cuando mostraba digamos, la escena de la música barroca, y creo que aparecía incluso el personaje de Händel, ahí, no me acuerdo bien de esas apariciones extrañas, que a veces esperas ver, ¿no? Hay también una de Paganini, me acuerdo que es la que hizo Klaus Kinski, ¿no? Que es Exacto, loquísima, exacto. que es interesante porque es una locura del Kinski, ¿no? Que era una obsesión de años y que en realidad hablaba más de su perturbadora vida sexual que de su talento para el violín. Y hay una en la que Hugh Grant hace de Chopin. Mira. Sí, claro que sí. Voy a buscar más datos porque recuerdo que era una suerte de comedia romántica. Sí, L'Impromptu se llama la peli, por lo que estoy viendo. Sí, y justamente es sobre el romance que tiene con George Sand, ¿no? Y era Judy Davis, quien interpretaba a George Sand. Y era evidentemente Judy Davis y George Sand, como bien sabemos, que utilizaba el nombre para poder publicar como hombre. Era, claro, una actriz un personaje súper empoderado, muy masculino, y la representación más bien de Chopin es de un pusilánime muy delicado, digamos, ¿no? Pero recuerdo que era una peli con cierto encanto, ¿no? Como ven, puche, esperamos un programa breve, pero realmente solo biopics de músicos como para entretenerse. Hemos visto más biopics de las que necesitamos, hemos visto más biopics de la música que hemos escuchado. Sí, por lo visto. Sí. Y decíamos que no nos gustaban y parece que sí, en realidad como que sí nos gustan. Sí.
Estaba esperado que haga una biopic musical en Bolivia. Sí, yo ya estaba exigiendo que... Ya que hemos asumido que la biopic es una forma de imitación, que Sí. Fico Ávila haga la biopic de Elmer Hermosa, o de Gonzalo Hermosa, O o de de los dos, todos. sí. Claro, sí, Sí. voy a la Adam Sandler, Sí. ¿no? Él mismo haciendo varios personajes. Directores bolivianos, Mm. ya tienen la idea ahí. No, pero por ejemplo, una biopic de un personaje tan curioso como Alfredo Domínguez Eso, sería genial. Y claro. ahí sí me encantaría ver al Alfredo Domínguez, que trabajaba en un circo, que era arquero, que hacía un montón de cosas, porque hay tanto mito en torno Pintaba. a él, que pintaba, que tocaba guitarra, que cantaba, que no sé qué. El Alfredo Domínguez en Suiza, el Alfredo Sí, sí. Domínguez en Tu pizza. Tupiza, el Alfredo Domínguez en la Peña Naira. O sea, en realidad podríamos hacer una trilogía de Alfredo Domínguez o algo por el estilo, sería Sí, genial. lo más cercano que tenemos es otra película de la que hablamos, que es la de Violeta Parra, ¿no? La de Violeta se Exactamente, fue a ¿no? los Sí, cielos. sí, sí, Violeta se fue a los cielos, una peli que a ti te gusta harto, ¿no? Sí, me gustó cosas. Sí, sí, creo que. Bueno, igual, es que tiene el arco necesario para hacer un biopic, o sea, muere. Trágicamente. Sí. Antes de. Bueno, Sí. y yo les decía al Luis y al Santi que no les, pero creo que no les emocionaba tanto que una película que ha sido como tristemente banda sonora de nuestra generación, que es Tango Feroz, ¿no? O sea, la historia de Tanguito ha atormentado las fiestas de nuestra adolescencia. O Sí, sea, no, si, más que si- la si alguien me película. vuelve a decir, pero el amor es más fuerte, voy a... No, sí, sí, no, porque creo que más El oso. escuchaban, sí, el oso, soy el oso. Pero evidentemente sí, los argentinos han hecho muchas biopics, los mexicanos también. En América Latina no hay tantas, pero... Sí, yo te mostré esta chilena que es de las poquísimas. Y yo te decía que había visto una reciente de sobre Nate Mato Grosso, de un rockero igual de 70s, 80s, que está en Netflix. Que, bueno, tiene algún interés por el contexto, digamos, de los años en Brasil en particular. Sí, pero después es más difícil encontrar, ¿no? Sí, no, esperemos que se hagan pronto biopics bolivianas y esperemos que no tengamos que hablar tanto de biopics. Bueno, este año va a ser un año de biopics, así que además de ir a ver películas sobre videojuegos de los 90 como Mortal Kombat y Street Fighter, vean también O películas. Superman. Oh, Superman. Pero buenísimo. Ya nos hemos pasado el tiempo que Sí, habíamos pensado para hoy bastante. Agradecerle a Santi por acompañarnos. Nuevamente darle las gracias al gran Luis Bruna en los controles. Santi, nos vemos pronto, espero. sí, sí, va. Bueno, se vienen, bueno, mayo sobre todo es un mes en el que va a haber estrenos bolivianos, seguramente ya vamos a estar hablando de eso y también hay muchos estrenos pendientes en plataformas que están más interesantes que la cartelera, hay que decirlo, ¿no? Sí. Esperemos que los estrenos bolivianos nos alegren el mes de mayo Mm. y nuestra condición de trabajadores, de algunos, se vea dignificada. Bien, no, agradecerles mucho. Ya nos vemos pronto desde el Laboratorio 45, acá en el campus Julio León Prado de la Universidad Privada Boliviana. Nos despedimos. Hasta muy pronto. Gracias.